Hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Los saluda su hermano Héctor. Vamos a platicar un tema complicado, hermanos, un tema difícil. Y difícil por lo que es, por el tema que vamos a tratar hoy. Pero es un tema importante conocer, porque también debemos estar informados al respecto. Esto se los digo porque en los últimos días me he encontrado con ataques a la Iglesia Católica, pues tocando temas que tienen que ver más con la moral o la ética de ciertos sacerdotes que han cometido faltas graves a menores. Ya se imaginan cuál es el tema. Bueno, cuando no sabemos cómo es el proceder de la Iglesia, pues nos podemos dejar llevar por este ataque, porque nos hacen sentir mal, sobre todo porque escuché también por ahí a alguien decir: yo no pertenecería jamás a una iglesia que encubre crímenes. Bueno, evidentemente nadie querría pertenecer a un grupo que encubre delitos, pero eso no es lo que hace la Iglesia Católica. Ese no es el proceder de la Iglesia, pero es un ataque para intentar demeritar lo que hace la Iglesia Católica. Lamentablemente esto lo dice mucho el anticatólico, que tiene muy arraigado ya un odio a todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica. No digo que todos los evangélicos o todos los protestantes, sino solo aquellos que ya tienen dentro de sí pues un odio hacia la Iglesia. Y lamentablemente hablan sin saber, sin conocer, porque muy tristemente este tipo de delitos no solo suceden en la Iglesia Católica, también en las iglesias protestantes. La diferencia radica en que la Iglesia hace mucho ruido. Cuando un sacerdote falla, pues se hace un gran escándalo. Cuando un pastor falla, se encubre. Y eso no lo digo yo, es así, sucede. Y esto es así precisamente porque en las iglesias protestantes pues no tienen una jerarquía como tal que vigile a sus integrantes. Algunas las tendrán más o menos, sobre todo las más antiguas, pero no tienen una autoridad suficiente como para vigilar a sus congregaciones, y por otro lado son congregaciones más pequeñas, y entonces no quieren que sus feligreses pues estén en contra de. Al contrario de la Iglesia Católica, que sí sucede, no lo vamos a ocultar, ha pasado, pero sí existe una autoridad que rige a toda la Iglesia. Ahora, lamentablemente sucede porque somos hombres y tenemos tendencia al pecado. Ahora, dentro del ámbito sacerdotal de los hombres que Dios ha escogido, pues también es bíblico. Cristo mismo escogió a 12 para que enseñaran su evangelio, y uno de esos 12 pues lo traicionó. No estaba con Cristo por quien era, porque era el Hijo de Dios. No estaba con Cristo por eso, estaba con Cristo solo para beneficiarse a sí mismo. Y entonces bíblicamente pues se nos dice que muy lamentablemente uno de cada 12 pues va a traicionar a Cristo. Y este es un delito grave. Pero criticarnos unos a otros no nos vuelve mejores cristianos, porque se nos olvida lo que Cristo nos dijo. Y para recordarlo vamos a iniciar primeramente con este texto bíblico, porque esto es tanto para católicos como para no católicos. El Evangelio de San Lucas 6:37 nos va a decir esto: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado,
y con la medida con que midas serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que recordar, tanto católicos como no católicos, que seguimos a Cristo, pues es que no podemos hacer juicios tan rápido, porque todos estamos en concubinato con el pecado. Todos hemos cometido una falta, todos hemos fallado. Y eso entonces que no podemos juzgar a la ligera. Así como juzgamos, seremos juzgados. Entonces vamos a recordar esto primero. Bien. Habiendo establecido esto, tenemos entonces que establecer una base para saber cuál es el proceder de la Iglesia Católica para enfrentar esto que es un delito grave y es una situación delicada. Primero vamos a recordar que la Iglesia como tal, la Iglesia Católica, no es solo el conjunto de personas que integramos de manera espiritual la Iglesia de Cristo. No solo somos ese cuerpo místico de seguidores de Cristo. No solamente es la congregación. La Iglesia como tal, en su contexto institucional, es eso, una institución. Pero la Iglesia Católica no es solo una institución cualquiera. A veces no lo reflexionamos tanto, a veces no lo pensamos tanto, o a veces se nos olvida, o a veces simplemente no lo sabemos. La Iglesia es un Estado-nación. La Iglesia Católica tiene un país propio. Este país es el Vaticano, es un Estado-nación. Es el país más pequeño del mundo, más chiquito. Pero como país tiene un organigrama, de modo que el Papa no es solo el que dirige espiritualmente al pueblo de Dios. El Papa es, por decirlo menos, el presidente del Estado Vaticano. Habiendo entendido esto, la Iglesia también como institución se guía por leyes o estatutos como cualquier otro país. Dentro de estas leyes, dentro de estas normas, existe algo que se llama derecho canónico, que es independiente de lo que conocemos como derecho civil o derecho penal. Es una rama independiente del derecho. Pero de aquí tenemos que asentar algo para saber de dónde salió el derecho canónico. La Iglesia, que es Estado-nación, también la Iglesia es la congregación que Cristo guía. La Iglesia también es la comunidad. La Iglesia es la esposa de Cristo. Entonces la Iglesia tiene como jerarca, como máxima autoridad, pues a Dios mismo. Y entonces la Iglesia, para poder tener ese derecho canónico, lo sacó del canon bíblico. Por eso es derecho canónico, porque ese derecho lo extrajo del canon bíblico, de la palabra de Dios, porque la Iglesia no se maneja independiente de Dios, está subordinada a Él. Y como está subordinada a Dios, todas sus normas morales, que son leyes, son extraídas de ese canon bíblico. La Iglesia no va a hacer algo distinto, porque en este punto no va a ser como los otros países o cualquier otro país en el que hay un congreso y ese congreso va a establecer las leyes que mejor le parezcan. No.
En este caso, la Iglesia va a seguir de manera estricta lo que Dios manifestó en su Evangelio. Lo va a transferir al derecho canónico, y ese derecho canónico es el que, sin más ni menos palabras, es el que nos va a dirigir a todos, porque no es solamente lo que se va a establecer para la jerarquía de la Iglesia. En el derecho canónico también está la conducta de cómo debemos los laicos comportarnos, y si faltamos a algo, pues va a establecer ciertas penalidades, como cualquier otro derecho. Pero recordemos algo, que como se extrae del canon bíblico, se va a conducir conforme a lo que Dios manda. Y entonces aquí, en el proceder de la Iglesia, pues va a haber actos que ante los ojos del mundo, porque el mundo se maneja diferente, pues cuando sucede un delito de esta naturaleza, no actúa la Iglesia como podría ser otro país cualquiera. La Iglesia se va a ocupar de hacer este seguimiento del delito de manera distinta. Ahora, en el caso de el abuso a menores, pues la Iglesia entiende, porque también es así. Cristo, si algo condenó más que cualquier otro pecado, es este. Porque también en el Evangelio de San Lucas 17, 2, 3 nos va a decir lo siguiente: más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que es servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Primero, hace una manifestación severa respecto de este delito. Primero Cristo se manifiesta, más le valdría. Ya hace una advertencia. Esto es grave, más grave de lo que cualquiera puede imaginar. A Cristo no le agrada nada, como no nos puede agradar a ninguno de nosotros, pero Cristo es todavía más incisivo en esto. Pero luego nos dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y entonces aquí también se nos va a manifestar algo. Porque en Mateo 18:21, Pedro se va a acercar a Jesús y le va a preguntar, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Cristo le va a responder, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto es palabra de Dios. Ahora, la Iglesia entiende esto. Con esto no quiero decir que la Iglesia los perdona y ya, no. Con esto quiere decir que primero la Iglesia se va a conducir conforme a lo que Dios manda. Pero entiende la Iglesia que hay un delito, que se debe hacer justicia, hay algo que pagar. Lo que va a hacer la Iglesia primero es, todos los obispos dentro de su diócesis ya tienen establecido este proceder. Tienen a alguien escogido que se va a encargar de vigilar a ese sacerdote, porque lo que va a hacer la Iglesia es quitar al sacerdote de la parroquia donde estaba, porque ha sido acusado de un delito grave, y lo va a mandar a ser vigilado por este obispo o sacerdote previamente escogido, para que precisamente lo resguarde.
¿Con qué objeto? Primero, la iglesia hace esto para proteger a la víctima. Ese es el motivo principal. La iglesia entiende que si hay un delito de esta naturaleza, al primero que hay que proteger es al menor. Y para protegerlo, retiran a ese sacerdote de su iglesia. Porque sería terrible tener a un sacerdote, o por lo menos yo lo entiendo así y lo veo así, que si ha sido acusado de un crimen como este, estar en convivencia con quien agredió, pues se presta para otro delito, porque si ya lo acusaron, pues podría cometer un crimen mayor. Entonces lo primero que hacen es cuidar a la víctima. Y no solamente es extrayendo al sacerdote, la iglesia también entiende de la gravedad de esto. Y entonces lo que va a hacer es ofrecer ayuda tanto psicológica como de terapia física a esa persona a la que le fue o a la que le cometieron este delito, a la familia. Cuando retiran a este sacerdote es cuando los medios de comunicación hacen mucho ruido y dicen la iglesia encubre, protege, el Papa oculta, y no es así. Solo que en el derecho canónico está establecido de esa manera, primero, repito, para proteger a la víctima y proteger al sacerdote también. ¿Sí? ¿De qué lo va a proteger? Porque lamentablemente se han dado casos en donde hay sacerdotes que han sido acusados de este delito y son encarcelados, llevados a prisión y los dejan ahí años. Y después de esos años resulta que pues siempre no hubo delito. Solo fue alguien que por malicia o por venganza pues lo acusó de esto. Y es que, seamos sinceros, ¿cuál es el crimen con el que puedes quitar a un sacerdote que no te cae bien? De en medio, pues lo acusas de este tipo de delito y ya no hace ni preguntas, simplemente es encarcelado. Entonces la iglesia también, en ese derecho canónico, pues lo que pretende es cuidar a la víctima, cuidar al sacerdote. Ahora bien, ¿qué pasa si el sacerdote es culpable? Bueno, la iglesia tiene penalidades, pero recordemos que la iglesia en esa institución, como les hablé, no tiene cárceles, porque precisamente extraído de ese evangelio, pues Cristo nos pide perdonar, aun cuando el delito haya sido muy grave, y nos da un sacramento. Cristo mismo nos da un sacramento de reconciliación. ¿Se acuerdan cuál es ese sacramento? Bueno, pues lo conocemos como la confesión. Cristo nos dice que confesando nuestros pecados, bueno, quedarán perdonados, pero ¿recuerdan cómo es el criterio que usa la iglesia para decirnos que ese perdón es dado por Dios? Bueno, vamos a recordarlo. Cristo nos pide ir y presentarnos ante el sacerdote para confesar nuestras faltas. Pero el pecado tiene perdón de Dios solo si cumplimos estas condiciones. El primero, la iglesia, que es madre sabia, nos dice, tienes que hacer un examen de conciencia, que realmente lo que hiciste fue grave y que lo que hiciste pues va a tener consecuencia, que es un pecado lo que hiciste. Segundo, debo tener un verdadero arrepentimiento. Eso solamente lo va a saber Dios. El sacerdote no lo va a saber. Esto solo Dios lo sabe. Debe haber un verdadero arrepentimiento para uno recibir el perdón de Dios. Y hay una tercera condición. La iglesia nos dice, repara el daño. Debemos tener un compromiso
sincero de reparación. Pero en este caso, ¿cómo hacemos una reparación? Sería pues, prácticamente imposible, porque lo que cometió este hombre en contra de un menor es algo que no se puede reparar. No es como haber roto una jarra, ¿no? O no es como haberle robado un dulce a alguien o haberse quedado con el cambio de la tienda. O sea, es un delito grave. Es un delito que no se puede reparar fácilmente. No es solamente decir perdóname, lo siento mucho, no es, y mucho menos a la víctima. La Iglesia entiende esto. Y por eso es que también los papas, todos los papas que ha habido, por lo menos los últimos sobre todo, ya había habido casos antes y se han manifestado, pero tanto San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, pues han hecho todo lo posible para que uno, se termine este tipo de actos, pero dos, para que tengan una consecuencia aquí. Consecuencia me refiero a la reparación del daño. Y como entienden que no se puede hacer una reparación simplemente por pedir el perdón, aun cuando esté verdaderamente arrepentido, Dios juzgará. Pero no puede haber una reparación como tal, pues han manifestado que el sacerdote pues pague ante leyes civiles, no solamente ante el derecho canónico, sino ante el derecho penal, porque es en los países civiles, ¿no? En el mundo civil, por llamarlo de otro modo, pues que existen las prisiones para que el sacerdote pague una parte de esa deuda, porque lamentablemente, si la iglesia no tiene cárceles, es precisamente porque Cristo así también nos lo dejó. Fíjense, no sabemos los hombres cómo hacer justicia. Dependiendo de cada país, una ley cambia, porque cada persona o cada grupo de personas interpreta un crimen de diferente manera. No tenemos una medida justa una regla para medir verdaderamente lo que es la justicia. Y por eso Dios es muy, muy claro en su Evangelio. En Romanos 12:19, Dios nos va a decir lo siguiente: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Entonces, la iglesia procede conforme a lo que su Señor le manda. Primero, se encargan de la víctima, de atenderla y ayudarla. El sacerdote, investigarlo, y si es verdad que cometió un delito, puede ir preso a una cárcel de cualquier país si su delito es comprobado. Y el Papa tiene las facultades para regresarlo al estado laical. Porque por ahí escuché a alguien decir que pues el consagrado, ¿no? El sacerdote consagrado, una vez ungido, es sacerdote siempre. Bueno, sí, si un sacerdote es consagrado, sacerdote, y se sale de la Iglesia Católica, pues seguirá teniendo ese ministerio siempre. Pero, recordemos que Cristo le dio algo a San Pedro y que este mandato no se quedó en San Pedro, sino que fue delegado de San Pedro hacia sus sucesores. Lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates, quedará desatado. Esa condición solo la tiene el Papa. Y en el caso extremo de que el Papa diga, bueno, esto es muy grave, y el sacerdote efectivamente no tiene ninguna condición ni de querer pedir perdón, ni siente remordimiento, ni tiene ninguna condición de reparación del daño, bueno, el Papa podría, en su caso, regresarlo al estado laical. Pero solo eso se da en casos en donde verdaderamente
pues el sacerdote, al verse descubierto, encarcelado, hecho preso, etc., no tiene ningún arrepentimiento, no muestra culpa alguna. Pero el Papa puede hacerlo. Ahora, si la Iglesia procede de esta manera es porque sigue las ordenanzas de su Señor. No nos gusta mucho a nosotros. Bueno, cuando tengamos a Cristo en persona, le decimos, oye, es que a mí no me gusta cómo fue el proceder de la Iglesia. Pero lamentablemente, cuando Cristo expresa en su Evangelio lo que Él quiere, pues es así. Nadie lo puede cambiar. La Iglesia no lo puede modificar. Nosotros, por mucho que no nos agrade, no podemos cambiarlo. Ahora, este es el proceder de la Iglesia. Les voy a dejar el link para quienes quieran pues descargar el PDF del derecho canónico y lo puedan leer completo. Es un documento extenso, pero valdría la pena que lo leyeran. Lo pueden, inclusive ahí mismo en esa misma página, pues los va, si quieren solamente conocer ciertas cosas, bueno, ahí tienen una guía y les va dando exactamente pues los puntos que les interese. Pero habla tanto de la conducta que deben tener los ordenados como los laicos y las penalidades que cada uno va a tener como consecuencia. Vamos a tratar, mejor hermanos todos, de orar, de pedirle a Dios que los hombres que se han consagrado a su servicio tengan la fuerza de voluntad para mantenerse en Él, obedecerlo a Él, de tener una vida moral y ética correctas, de que nos ayude a mejorar en nuestras comunidades. Atacar a una iglesia por solo ciertas personas que han fallado, pues no nos ayuda en nada y no nos beneficia en nada. Pero desconocer cómo es el proceder de la Iglesia Católica respecto a esto, pues es también llegar a difamar. Si yo no conozco cómo es el proceder de la Iglesia, pues es llegar a difamar. Ahora, yo entiendo que las personas que hayan sufrido este tipo de actos, pues estén muy disgustadas por el proceder de la Iglesia. El dolor debe ser mucho. Pero yo también estoy seguro de que una vez que el dolor pasa, ese dolor inmediato, pues también pueden darse cuenta de que no es la iglesia la que falló, es solo una persona y que la iglesia cumple con los mandatos de Dios. Porque ese es el proceder. No se encubren delitos, no se protege delincuentes. Se ha intentado erradicarlo. Así que vamos mejor a pedirle a Dios por todos aquellos que se han consagrado a Él, para que se mantengan fieles a su palabra, para que este delito en cualquier ámbito, no solo en el de la Iglesia Católica, sino también en cualquier otro lugar, con cualquier otra iglesia, otra institución, pues esto se erradique de la conducta humana y que verdaderamente recordemos la advertencia que Cristo nos da. Porque si algo no le gusta a Cristo es precisamente que se violente a los niños. Entonces pidamos de mejor tener un mejor discernimiento y la voluntad de poder cumplir con lo que Él nos pide. Bueno, hermanos, espero haya quedado un poco claro. Repito, les dejo el link para quienes quieran, puedan, si quieren, si así lo desean, bueno, descargar el PDF.
Me despido, me dio gusto saludarlos y recuerden que viva Cristo Rey, que viva nuestra siempre Virgen Santa María y que viva nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Hasta la próxima.